Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javi-Samen. Como tema de hoy vamos a aprender a editar un documento escaneado en Adobe Photoshop en su versión 20. Bueno, el certificado que voy a modificar va a ser este. Lo voy a arrastrar hacia Adobe Photoshop, el cual se encuentra abierto. Y ahí está. Ahora lo que voy a hacer como primer paso, quiero cambiar primeramente el nombre. Entonces para ello, con las reglas ya activadas, me dejo a vista. Veo que las reglas están activadas. Entonces jalo hasta acá y también hasta el final y también de la parte superior. Listo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente usar la herramienta selección y tratar de seleccionar el nombre de esta manera. Ahora me dirijo a edición, rellenar y elijo, a veces se puede encontrar en color, pero voy a poner en según el contenido para que el fondo se rellene con el fondo del contenido. Entonces pongo OK. Listo. Veo que no funciona a la perfección. Presiono Control Z para eso, Control D selecciono. Voy a seleccionar por partes. Por ejemplo, empiezo con el nombre, según contenido. Listo. Acá, justo en medio. Edición, rellenar según contenido. Y así voy usando esta herramienta. Acá también. Listo. Hemos borrado el nombre completamente. También hay otra forma de hacerlo. Entonces para ello voy a regresar. Control Z para regresar todo. Como estaba anteriormente. Ahí está. Ahora, la nueva forma de hacerlo también, o la otra forma de hacerlo, simplemente uso el tampón, me dirijo a tampón. Ahora, presiono Alt para ubicarme en cualquier parte del documento, de esta manera, y empiezo a, por ejemplo, a pasar esta parte. Listo, sigo, presiono Alt por esta parte y empiezo así. Listo. Ahí está. Y así hasta borrar todo el documento. Voy a hacerlo otra vez. Listo. Ahora lo que hago es agregar el texto. Entonces, simplemente escribo, por decir, voy a escribir el mismo texto. Listo. Ahí está. Ahora para bajar el tono, por ejemplo acá está muy color negro. Para que se asemeje más o menos al color de acá, simplemente bajo la opacidad. Le voy a poner por ejemplo un 85%. Ahí está. Está quedando. Y así podemos cambiar cualquier texto que queramos. También puedo, por ejemplo, borrar esta firma. Entonces simplemente lo selecciono de esta manera. Me dirijo a edición, rellenar y según contenido. Esperamos. Listo. Se borró esa firma. O también puedo duplicar esta misma firma. Simplemente para ello voy a usar la herramienta pluma. Y por ejemplo, selecciono toda la firma. De esta manera. Hacer selección. Y presiono Control C, Control V. Entonces ahí se duplica. ¿Vieron? Listo. Son varios pasos o varias formas que puedes modificar un documento. Por ejemplo, acá también quiero cambiar el número. Por decir, si en este caso quiero poner el 3 al final, simplemente selecciono, presiono Control C, Control V
y simplemente con la tecla Shift más la tecla hacia la derecha ubico de esta manera. Ahí está. Lo voy a ocultar, presiono en este ojito para ocultarlo y uso el tampón para poder borrarlo. Lo ubico en la capa fondo y uso el tampón. Ahí está. Lo activo otra vez. Listo. Ya lo tenemos. Ahora, si de repente el tipo de letra no lo tienes, simplemente, por ejemplo, voy a trabajar con esto. Voy a seleccionarlo de esta manera. Me ubico en la capa fondo y me dirijo a texto y busco la opción coincidencia de fuente. Ahora esperamos que en tu computador esté instalado la fuente parecida. Por ejemplo, automáticamente busco, vamos a usar la primera fuente por decir, presiono OK y uso el texto y escribo certificado. Ahí está. La fuente algo parecida. ¿Vieron? Otra forma de buscar la fuente, el tipo de fuente, es en un sitio web, el cual va a estar en la descripción del video. Entonces para ello lo que voy a hacer es simplemente voy a unir primeramente todo, control E, solamente para unir, y me ubico herramienta de recorte con perspectiva. Entonces simplemente voy a seleccionarlo acá, la aspa de OK, lo exporto por ejemplo con un nombre, o guardar como un nombre por ejemplo GGG de prueba. Ahora control Z para regresar y también control Z para regresar. Ahí está. En la descripción del video me verá una página web, la cual es esta, el cual voy a arrastrar por ejemplo esta letra, esta imagen, arrastro, suelto acá y va a empezar a reconocer. Por ejemplo ahí reconoció con el texto certificado. Entonces me da alternativas. Esta fuente tiene un precio también, pero también lo puedes encontrar gratuitamente. Entonces puedes copiar el nombre por ejemplo de esta fuente, copias el nombre y te vas a Google y lo buscas de forma gratuita. Pones acá descargar fuente Fridolab y buscas. Si tienes suerte la encuentras gratuita, o si no lo puedes adquirir. Es una forma de buscar, y una vez que encuentres la fuente, aquí en el texto, por ejemplo en el texto, por ejemplo acá en certificado, buscamos la fuente que por ejemplo descargaste e instalaste, etcétera, etcétera. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao.